Ready to make a real impact every day? Join the Active Day Home Care team and help clients maintain their independence in the comfort of their own homes. Make a difference in someone's life as you provide essential daily assistance and protect their health and happiness. Earn up to $20 an hour and enjoy additional perks like optional daily pay, 401k, paid time off, ongoing educational training, and more. Join a team that values care, compassion, and your professional growth. Visit ActiveDay.com to apply. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Amigos de la Bahía. Estamos de regreso una semana más. Muchas gracias por compartirnos, por estar aquí, por brindarnos su apoyo cada semana. En verdad que se los agradezco por creer en el proyecto. Gracias por recomendarnos escritores. Gracias a los escritores que se han recomendado ustedes solos. Hemos tenido unos capítulos súper buenos, entonces esperen lo que viene. Grandes escritores, grandes obras que me he dado el lujo de leerlas, entonces espérenlos, aquí vamos a tenerlos. Y pues saluditos a todos los que están conectándose. No estamos en vivo, pero como si lo estuviéramos, estamos aquí abajo entre los comentarios, saludándolos y agradeciéndoles por estar aquí una semanita más. Y el día de hoy les tengo a un gran escritor español de la provincia de Alicante que viene a compartirnos su obra, a platicarnos sobre su proceso creativo y un poquito sobre cómo ha vivido este episodio, este periodo de su obra literaria. Y bueno, con nosotros tenemos a Pablo Hankovich Ramos. Hola Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, qué bueno. Y cuéntanos cómo estás, cómo comenzaste con esto de escribir. Bueno, pues la trayectoria que tengo yo, de hecho este año se hacen 10 años que empecé a escribir. Lo que pasa que yo empecé por Wattpad. Yo era muy fan de los videojuegos de pequeño, una cosa que me vino por mi hermano, y yo empecé a escribir pues historietas un poco fantasiosas, muy poco serias, ¿no? Pero bueno, empecé un poco de ese modo. Me acuerdo que una muchacha me dijo que la historia que estaba escribiendo no tenía ni línea argumental, ni tenía mucho sentido. Yo pues recuerdo tomármelo en serio, sentarme, coger una libreta y ponérmelo ahí a planificar, y ya parecía que era algo más, ¿no? Pero no fue hasta que terminé, unos años después, que yo lo sentí, que dije, esto es algo más, yo tengo que seguir adelante. Y nada, hasta el día de hoy. Escribí un par de libros más que publiqué, pero no los tengo en público, y ahora he optado por publicar aquello que creo que ya va en sintonía con lo que yo quiero hacer, o con un camino ya un poco más definido. ¿Y cómo fue esto? ¿Qué te impulsó en principio a publicar lo que habías escrito, a pesar de que no sentías que valía la pena ser publicado? Pues, ¿te refieres a los libros que despubliqué? Sí. Vale. Pues son libros que escribí bueno, ya tengo 22 años, son libros que escribí, uno con 15, 16 y el otro con 17, 18. Oh, wow. Eran libros de fantasía. Y aunque yo los tengo, los miro y siento como cierto cariño y cierto amor por lo que escribí, siento que todavía no tenía mi estilo o mi camino marcado en lo personal. Incluso pensé en reescribirlas, incluso intenté iniciar el proceso, pero creo que es algo que queda un poco lejos todavía. Y como hace poco publiqué una novela muy diferente, sentí que ya estaba en sintonía con lo que quería hacer, que ya estaba subido como una especie de tren ya, del estilo, de lo que yo quiero hacer, de lo que yo siento que es mi camino. ¿Y cuál es este estilo que piensas tú que es el tuyo ahora, que lo tienes más marcado? Pues mira, cuando empecé a escribir por gusto, y de hecho no he dejado de hacerlo por gusto. Lo hacía sobre todo principalmente pensando en mí. Además, como lo primero que tengo publicado
son poemario, la poesía es algo generalmente muy íntimo, muy personal, y yo era muy introspectivo, muy cerrado, muy el arte para mí cerrado para adentro. Y cuando empecé a escribir la novela que publiqué en marzo, me di cuenta que empecé a pensar un poco en el mundo que me rodeaba. De hecho, se ubica en gran parte en el espacio donde yo vivo y empecé como a sentir que quería abrirme hacia el mundo. También me marcó mucho unas palabras de un psiquiatra, Víctor Frankl, que estuvo en un campo de concentración. Y bueno, el libro es El hombre en busca de sentido. Y hablaba de que el sentido del mundo no se puede hallar solo con la introspección, sino también fuera. El sentido está fuera, en el exterior, ¿no? En el mundo. Y siento que por fin he alcanzado ese, ese sentido, ¿no? Por así decirlo, que estoy explorando, que por fin estoy explorando fuera de mí mismo. Y aunque no deja de haber introspección y aspectos personales, siento que tampoco estoy cerrado al mundo. Entonces, por fin creo que estoy en ese camino, valga que lo repito mucho, pero bueno, en el que quiero estar y bueno, pues eso, básicamente. Wow, pues siempre 10 años es un proceso ya largo. Ujú. ¿Cómo fue tu iniciación en Wattpad, por ejemplo? ¿Cómo llegaste a saber de la plataforma y cuál fue tu Ujú. experiencia en ella? Pues un chico que se llama como yo, de Valencia, yo hablaba mucho por internet con gente pues, de videojuegos. Era muy pequeño, pero bueno, ya hablaba mucho por internet con gente. Y un chico que se llamaba Pablo, que ahora es periodista deportivo, bueno, me dijo que estaba escribiendo algo en Wattpad y dije, ¿qué es eso? Me dijo, no, aquí puedes escribir tal. Bueno, yo entré, eché un ojo y dije, anda, con lo que me gusta a mí montarme mis historias, ¿no? Digo, que a mí me encanta montarme mis historias en la cabeza. Yo de pequeño jugaba mucho a los muñecos y tenía una historia inmontada, pero vamos, muy desarrollada, ¿no? Con toda su historia, con todo su trasfondo. Y dije, pues venga, voy a intentarlo. Y la experiencia fue, pues, fue muy bonita. La verdad que yo la recuerdo como muy entrañable, porque yo hacía personajes en base a amigos míos o conocidos míos. Y les creaba personajes. Y bueno, no dejé de hacerlo hasta el final, de hecho. Y, y era pensar pues, en sus poderes, en cómo querían que fuera el carácter, cómo querían que fuera el nombre, y preguntarles, ¿no? Y luego ya ir desarrollando. Y bueno, al principio, pues bueno, un montón. Era una distopía, era un mundo era este planeta, nuestro planeta, pero con un par de continentes más, en el año 3009, y bueno, Wow. había una locura, una explosión, bueno, cosas pues de cuando era más pequeño, ¿no? Fantasías. No, qué interesante que a pesar de que eras tan joven, tenías este sentido ya tan marcado de los personajes. Yo creo que en mi experiencia fue uno Ujú, de los niveles de escritura que me llegó mucho después. ujú, Yo escribía muy como un mundo muy cerrado, muy personal, entonces ya después el desarrollar los personajes como personas de otros mundos que tienen su propio entorno llegó mucho después. Entonces, ujú. mira, qué interesante, tú tan joven ya tenías este sentido de personajes. Es lo que siempre me ha gustado, pero de todo lo que he consumido, ya sea series, videojuegos o libros, a mí el aspecto de los personajes siempre yo creo que es el que más me ha gustado. No desprecio el entorno, pero es verdad que predominantemente me he enfocado más hacia los personajes siempre. No sé, es una tendencia mía que tengo que es verdad que puede ser que me venga de mucho tiempo, cada vez con más interés. Y sobre todo la distopía. Entonces, qué, qué interesante que corría por tu mundo así, el saber de otros mundos o el querer crear otros mundos. Ujú, Y pues, no sé, me imagino que tal vez videojuegos tuvo mucho que ujú. ver, Sí, sí, pero sí. también interesante que a una edad tan joven ya tenías este sentido también del futuro. Sí, bueno, también porque entiendo que estaba de moda el tema del futurismo en videojuegos o en películas, aunque yo no he sido muy cinéfilo, pero entiendo que ese tópico, ¿no? Del futuro también ha sido muy explorado y sobre todo ha estado muy de moda. Entonces ¿Y me cómo, servía.
Dime. Brevemente, ¿cómo era este mundo del que escribías? Pues la verdad es que no hay mucho que decir porque era muy poco serio. Entonces, era el planeta Tierra actual con 2 continentes nuevos y bueno, básicamente caían muchos meteoritos, había muchos monstruos, había mucha magia. La magia se llamaba maná. También se acabó de algunos videojuegos. Y, y en fin, era un dios que estaba intentando dominar el mundo, básicamente. No había mucho más. No, es que sí es súper interesante. ¿Tú no crees que no me imagino como que todavía es muy tuyo? ¿No Ujú, crees que es tan, no sé, es atractivo el pensar en este tipo de mundos y entrar a, ujú. a esta cabeza de esta persona que está pensando, o bueno, al menos así es como yo lo tomo con otros escritores, del pensar qué es lo que estaba pasando por su cabeza en este momento, que escriben todas estas clases de mundos en el cual pues somos invitados una vez que estamos leyendo. Hombre, también digo que el mundo no estaba muy elaborado. Yo entonces no tenía en la cabeza ni siquiera el concepto de elaboración de mundo, no tenía ni siquiera desarrollado una línea argumental. Por eso la chica que me Ujú. escribió para decirme, oye, tu historia no tiene línea argumental, no parece que vaya a ningún sitio. Y era completamente verdad. Los personajes eran muy... bueno, es cierto que fue muy largo y en un momento dado como que empecé a... Yo como que fui madurando. Entonces, en cierto momento sí que empecé a darles un tipo de desarrollo. Pero es verdad que al principio no tenía ningún tipo de desarrollo. Eran clichés, también era muy burdo. No, yo era, pues tenía 12 años, era un poco burdo. Bueno, en fin. Pero para mí también bueno, resulta muy entrañable. Es una cosa que es parte de mi proceso, parte de mi historia y es muy entrañable. Tengo algún amigo que, mi amigo Albert, que le gusta de vez en cuando leerlo conmigo y nos reímos porque, en fin, también tiene mucho de gracioso, la verdad. If you work as a manufacturing facilities engineer, installing a new piece of equipment can be as complex as the machinery itself. From prep work to alignment and testing, it's your team's job to put it all together. That's why it's good to have Grainger on your side. With industrial grade products and next day delivery, Grainger helps ensure you have everything you need close at hand through every step of the installation. Call 1-800-GRAINGER, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Y yo qué sé, es parte de mi historia. También los llevo a los personajes muy dentro. Y me acuerdo mucho de ellos, son mis orígenes, tampoco puedo despreciarlos. No, claro, es comenzar, así comenzamos todos. Ujú. Entonces, no todos somos buenos al principio. Entonces, sí, yo también tengo varias historias que tuve que despublicar porque, como tú dices, fue mi principio y todavía no me desarrollaba muy bien como la escritora que Ujú. yo quería llegar a ser. Entonces, pues sí, yo creo que todos los escritores tenemos ese proceso. ¿Y Ujú. cuál fue tu preparación al llegar al punto que estás ahora de tu nueva obra? Pues para llegar a esta nueva obra que he sacado también hay que entender una crisis personal, una artística, más artística que personal, pero para mí va muy ligada. Yo empecé a estudiar hace ya 4 años filología hispánica en la Universidad de Alicante y yo entré, bueno, yo básicamente quería estudiar algo de idiomas y yo tenía, bueno, mi amigo Albert, que siempre ha sido muy determinante, ¿no? Siempre ha estado ahí mucho tiempo, me dijo que quería estudiar filología hispánica. Le dije, ¿eso qué es? Y me dijo, bueno, lengua, literatura española, tal, estudias lingüística, estudias literatura. Y yo vi como el cielo abierto, porque la idea principal que tenía era traducción de inglés. No es que me desagrade, pero no era lo que quería. Y dije, anda, pues mira, está muy relacionado con la escritura, con la literatura, me puede gustar.
y empecé el grado con muchísima ilusión, pero pasado un tiempo se juntan dos factores. El primero, yo me presenté en la revista oficial del grado, la revista Vírgula, y recibí un rechazo por una cuestión de finalidad estética, que además tuve un debate acalorado, un debate pues un poco intenso con ellos, siempre con educación, porque también es una universidad, al final, ¿no? Para decir, oye, esto que me estáis diciendo, estaríais diciendo que otros poetas como Garcilaso de la Vega, como Rubén Darío, pues no están haciendo buena poesía porque no hay... Me dijeron que no había correlación semántica entre las rimas y digo, vamos a ver, sé sacar 1000 poemas, Rubén Darío, Bécquer, bueno, poetas debajo de las piedras que no hacen eso. Y me acabó escribiendo el director de la revista, me dijo, Pablo, tienes razón, tal, los correctores pues al final os hacen un favor, son anónimos, tal, cual. A mí eso me sentó un poco mal porque también lo ligué, perdón, a una decepción porque obviamente, bueno, yo iba con unas expectativas y me llevé un poco un choque cuando la literatura que se estudia en la universidad tiene una cierta metodología, una cierta manera de entender el arte que a mí pues no conectaba. Yo siempre he sentido, hasta cierto punto, porque hay profesores y profesores, pero la literatura que se estudia en la universidad, al menos en la que yo estudio, tiende a ser un poco fría, analítica. Siento que nos preparan mucho para la crítica literaria y, bueno, ya asignaturas teoría de la literatura ya no digo nada porque ahí son mucho más fríos y analíticos. Y yo sentía que no podía ser buen escritor porque yo no hacía lo mismo o no me interesaba hacer lo mismo que esos autores. Sentía que yo no hacía poesía de la misma manera porque además yo la poesía es un género que nunca me había atraído hasta que, bueno, mi amigo Ibrahim, que lo conozco también de hace 10 años, yo empecé a escribir unos desahogos en prosa hace bastantes años, te diría que hace pues 7 años o así, y me dijo, sigue escribiéndolos porque creo que puedes llegar a algo. Y dije, bueno, si a ti te gustan, a mí me sirven para desahogarme, así que bueno, lo voy a seguir haciendo y poco a poco empecé a hacer poesía, primero en métrica, o sea, en verso, que son los de mi poemario, el primero, Aitanauta, dedicado a mi pareja, son en verso, son muy parecidos al estilo de Bécquer, y porque es el primer poeta que yo leí y me gustó. Pero posteriormente empecé a hacer prosa poética, me gustaba más. Yo en el verso me aclaraba poco. Ahí está, muchas gracias. Estuve un buen tiempo haciendo verso, pero luego empecé a hacer prosa poética, que son los otros dos poemas, Tinta Marina y Antología Desquiciada, que precisamente Antología Desquiciada nace de este sentir que yo no soy escritor, que no puedo serlo, porque yo no hago lo que se supone que tengo que hacer, ¿no? Yo no hago lo que hay que hacer para ser buen escritor. Y ya es cuando escribo Antología Desquiciada, primero poemas muy sueltos, poemas pensados para tirar a la basura. Podemos decir, esto me desahogo, pero no valen para nada. Digo, esto un día lo destruyo. Hasta que un día construyo una especie de corpus y digo, bueno, se lo enseño a mis amigos, se lo enseño a cercanos y me dicen, Pablo, esto es muy bueno, Pablo, esto es brutal, Pablo, no sé. Y ya pasa un tiempo, empiezo como a... Bueno, a ver, a mí la decepción y la rebeldía con la universidad me duran un tiempo. Pero llega un momento en el que empiezo a apreciar estos escritos. Son como ese punto liberador de decir... You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Esto es lo que yo quiero hacer, esto es lo que soy yo y este es mi estilo. Así que yo quiero publicar esto. Es cuando construyo Antología Desquiciada. Tengo un poema que se llama Odio la poesía. También es cierto que en aquel momento estaba muy influenciado por Charles Bukowski, que a mí me vino a enseñar, porque yo la literatura me la tomaba muy, 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 muy en serio,
Y es cierto que yo escribir me lo tomo en serio, pero con Bukowski aprendí más o menos que relájate, da un poco de igual, no hace falta tomártelo tan en serio, disfrútalo y, en fin, al final es lo que yo hice, hacer lo que a mí me gustaba. Y en base a esta decepción es cuando también sale la novela, surge la idea de la novela de Desquiciados, que el protagonista es un joven madrileño que viene a estudiar a la zona de Alicante, a la universidad ficticia de Nueva Terra, que en valenciano significa Nueva Tierra, y se mueve por el entorno de mi zona, también de Villajoyosa, mi ciudad, y este artista también encuentra una decepción, ¿no? Con el mundo académico. Él estudia Bellas Artes, que no deja de ser una apología, no es una apología a Bellas Artes, en realidad es una analogía. No me estoy metiendo directamente con el grado de Bellas Artes. Es una cosa que me gusta aclarar para que no haya malentendidos. Y en cierto modo ese madrileño está un poco inspirado también en mí, pero llega un momento en el que se sale, ¿no? de mí, porque no está 100% inspirado en mí el personaje tampoco. Y llego aquí también al punto de saber que estoy, o creer que estoy en mi camino, cuando yo al tema del arte, de la decepción del arte, le quiero ligar otro tema social, que es el de la droga. Yo, al menos desde que tengo 15 años, soy más consciente de gente de mi edad, un poco menor, un poco mayor, que tiene situaciones de familia desestructurada y que muchas veces acaban tendiendo a las drogas. Gente de mi edad o más joven o un poco más mayor, de mi generación también. Y pensé, podría hacer un par de entrevistas a gente de más o menos que yo conozco, que se han drogado bastante y han tenido problemas con las drogas. Y bueno, entre varias entrevistas di con una persona que, bueno, en realidad tiene un año menos que yo, o así más o menos, que me contó una experiencia muy, muy dura. A mí me conmovió porque yo al contarle la historia de mi personaje, de Alberto, se sintió un poco identificado porque Alberto se acaba juntando con un grupito de drogadictos también y acaba cayendo. Y me empezó a contar su historia, pero no es hasta que un día me agarra del hombro, iba perjudicado, y me dijo una serie de palabras que, bueno, no las quiero replicar porque son muy fuertes, pero yo me lo empecé a tomar muy personal. Dije, esto, o sea, merece la pena ser contado. Es muy duro, a mí me afectó bastante, me marcó muchísimo y determinó el rumbo de la novela bastante. Fue un giro muy fuerte. Porque ahí fue cuando empecé a tratar el tema de las juventudes y sus dinámicas sociales con la droga, con el sexo duro, con el alcohol, con las fiestas, cosas que veo y que he visto en mi alrededor durante bastantes años. ¡Wow! ¡Qué historia tan intensa! Uh-huh. Sí, la verdad que sí, un poquito intensa sí que es. Wow. No sé, pero bueno, me imagino que estar buena. Estuve leyendo un poquito la descripción del libro, entonces sí se mira muy interesante. Y yéndonos un poquito atrás a esto que decías, que te decían profesores de que tu poesía no seguía ciertos reglamentos. Ajá. No, a mí no me dijeron nunca eso. Fue una cosa que más bien me autodije yo en base a lo que estudiaba. Y escuchar frases de un buen escritor, un buen escritor, un buen escritor, y todas esas frases se me metieron en la cabeza y yo me encerré bastante en esas cosas que percibí. En realidad los profesores, siendo sinceros, se portaron bastante bien conmigo, la mayoría. Yo no Qué bien. no les llegué a enseñar mucho lo que escribía tampoco. Oh, perfecto. Y así ha sido un poquito en debates que hemos tenido por ahí entre las redes de escritores y poetas, de que los nuevos escritores, especialmente los escritores independientes, no se atan mucho a estos clásicos de grandes poetas que ha habido. Y una parte del debate dice que es lenguaje, el lenguaje va evolucionando, entonces cada escritor moderno va teniendo su estilo, que es imposible seguir el estilo de estos grandes poetas
que nunca se les va a quitar, que es la base de todos los que escribimos poemas en su mayoría. Entonces, sí hemos tenido este cierto, como un poquito de jala y afloja sobre los Sí. escritores clásicos y Ujú. los que nos dedicamos ahora a la poesía, que tenemos un estilo un poco más libre. ¿Qué Ujú. piensas tú de esto? ¿Que se deben los escritores contemporáneos adherir a las normas o a los estilos de los escritores clásicos, o se debe impulsar a la evolución del poema, de la rima y de la métrica? Pues mira, yo creo personalmente, y en base además a todo lo que he estudiado, lo que he visto y experimentado, porque además yo también me junto con gente pues de mi edad un poco que también toca el tema de la poesía y de la narrativa. Incluso la propia historia de la poesía y de la literatura ha constado siempre de evoluciones, siempre, o sea, no se ha escrito igual siempre, ni se ha seguido un estándar siempre. Mira, yo tenía un profesor que decía, y a mí esto me hacía gracia porque me parecía muy poco procedente, ¿no? Que leía el Quijote para limpiarse de la basura, de la porquería que se escribía o que se decía hoy en día. Me parece muy contrario a lo que es ser un filólogo, porque cuando tú estudias filología te enseñan que no hay una manera correcta de hablar, sino que el lenguaje evoluciona. De la misma Sí, manera que, claro, ya no hablamos como hace 50 años mismamente. Nuestros propios padres a veces hablan diferente a nosotros, o nuestros abuelos, porque la sociedad evoluciona y la lengua también, el lenguaje también, por lo tanto, la literatura también. Poner como paradigma, a ver, el Quijote, yo personalmente lo he leído, sí me parece maravilloso, está muy bien, pero obviamente yo no puedo pretender escribir un Quijote. Primero porque ya está escrito, ya ha existido un Dostoyevsky, ya ha existido un Cervantes, ya ha existido un Rubén Darío. No tengo por qué ser un nuevo Rubén Darío o un nuevo Cervantes o un nuevo Faulkner, no sé si me explico. sí. Yo me gusta mucho los clásicos, a mí yo lo que más leo son clásicos, son lo que más me gustan. Y, hombre, un poco de influencia puede que haya en todo el mundo, porque al final leyendo te acabas influenciando. A mí personalmente, por ejemplo, el tema de la psicología de personajes, como Dostoyevsky, no he visto de momento a ninguno y es uno de los que más me ha gustado y más me ha marcado. Pero al final también lo importante es que te desligues, para mi gusto. O sea, yo creo que merece más la pena intentar y probar cosas nuevas, aunque al principio te salga mal, que ser una réplica. Muchas veces empezamos siendo una réplica, pero poco a poco yo creo que uno va encontrando su estilo, su forma de ser, y no creo que haya nada malo en el asunto, la verdad. Ya, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que sí hay que tomarlos como base para saber qué es un poema o qué es, cómo se empieza. Siento que sí es, es bueno tomarlos como base, pero no seguir el mismo estilo, como tú dices, eso ya se Ujú. escribió. Lo que Claro. busca la gente que está leyendo, está buscando historias, son nuevos estilos, es esta evolución del lenguaje de los poemas y adherirnos como escritores a lo que está pasando en el tiempo, um, en nuestro día a día, para que los lectores puedan sentirse relacionados con esos temas. Ujú. Claro, al final somos hijos de nuestro tiempo. Ellos también lo fueron, los grandes también fueron hijos de su tiempo. Al final, qué sé, todos los autores escribían cosas. Cervantes hablaba de su tiempo. Gabriel García Márquez hablaba un poco también de su tiempo. Quevedo, Garcilaso, José Martí, no sé, autores. Ujú. Shakespeare hablaban de su tiempo. Nosotros también tenemos que hablar del nuestro. Por supuesto, y escribir también siempre tomando en cuenta la audiencia, de que hay alguien que ya sigue tu trabajo y espera esto, de que hables algo que lo relacione a él, algo que lo tomes en cuenta, que describas el mundo en el que vive o Ujú. escribas tú sobre un mundo que te gustaría conocer o algo por el estilo. Claro, pero ya insertos dentro de nuestra época. Nosotros tenemos una Exacto. manera de pensar y una manera de ver el mundo porque nos hemos criado en esta época. No podemos ver el mundo como se veía hace 2 siglos. You just realized your business needed to hire someone yesterday.
How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Han pasado muchas cosas al final. Totalmente de acuerdo, especialmente en los, no sé, últimos 5 años. Yo creo que el mundo se puso de cabeza y hay que Sí. empezar a relacionar los escritos con estos nuevos sucesos, de que antes hablábamos como, por decir, una pandemia como algo que podía llegar a pasar. Entonces, ahora ya lo vivimos. Yo creo que hubo bastantes anécdotas, hay tantas Sí. cosas que hay por escribirse que bueno, algo desquiciados también, me imagino que viene un poco, salió de ahí. Sí, bueno, a ver, en Desquiciados en realidad yo relato cosas que he visto desde mucho antes también de la pandemia, pero también del mundo actual y del presente inmediato, básicamente. Y además Desquiciados se ubica en 2023, 2022-2023. Entonces es muy moderno. Del mundo inmediato, del mundo real, de la hora, porque también es de lo que yo sé hablar y de lo que puedo hablar. Y también, obviamente, también lo que me interesa. No veo mal tampoco interesarte por el pasado, por supuesto que no. Al final también es una labor importante e interesante, pero es que tampoco está de más enfocarse hacia el presente. ¿Y cómo definirías tu estilo literario? La verdad que siempre se me ha dado un poco mal el tema de definir, resumir y clasificar lo que hago. Siempre se me ha dado un poco mal. A ver, tomando de base lo que me han dicho amigos o lectores, en cierto modo a veces crudo, directo, pero siento que también me adapto un poco a la situación. Obviamente, a mí en lo personal me gusta cuando hay una escena tierna, no soy crudo. También en escena tierna intento ser poético, me gusta, porque es como yo lo percibo también, es lo que a mí me sale de dentro, lo que me nace, como yo lo percibo. Obviamente lo último que he escrito, sobre todo lo último que he escrito, es muy crudo, muy desquiciado, muy... ¿no? La palabra al final se repite, ¿no?, en 2 obras mías, porque es una época muy, muy marcada por ciertas emociones. Entonces también creo que esas emociones han configurado mucho el estilo, pero ya no solamente las emociones, sino el cómo he querido yo contarlas. Siendo directo cuando he sentido que tiene que ser directo y siendo sutil cuando he creído que era posible, o embelleciendo lo que creo que merecía ser embellecido. El amor o la amistad o el encontrar un camino, el sentir que el personaje sentir que ha encontrado algo, sentirse bien con algo, al final eso creo que también merece ser embellecido. Mientras que situaciones como drogadicción, cosas así, obviamente, he tenido que ser crudo y muchas veces directo. He sentido que con sutilezas no era fiel a la realidad. La realidad es directa y cruda en ese sentido cuando accedes a gente afectada por alcohol o por drogas. Es cruda y directa. Totalmente de acuerdo. Hay que llamar las cosas por su nombre y suavizándolas. Nunca vamos a saber el verdadero efecto de las sustancias y el desarrollo de las familias y de las personas cuando hay todo esto de por medio. Sí, yo pues viendo a gente afectada por diferentes sustancias, desde el alcohol hasta la cocaína, yo siento que la experiencia, la suya, yo no la siento porque yo obviamente no lo he consumido, pero lo que tú ves como espectador es muy directo y muy crudo. No conoces las sensaciones, pero es algo muy crudo, es algo
O sea, no hay sutilezas, no hay sutilezas, es lo que ves. No es como una indirecta o como una afectación, no, es lo que ves. Muchas veces es muy violento. Y yo creo que coincide que muchos de nosotros hemos experimentado a través de un familiar o alguien cercano, un amigo, lo hemos visto cómo lo ha afectado y el cambio, cuando conoces a esta persona de tiempo atrás, cómo ha sido el cambio de una vez que llegaron las sustancias a su vida y ahora que Sí. está durante el uso, y si llegaste a experimentar una vez que salió de ellas, entonces sí hay mucho por escribir sobre todo este proceso de cómo cambia las personas, cómo cambia el entorno también. Sí, y lo importante del entorno, porque muchas veces es el entorno quien empuja, que es en muchos casos de los que he conocido han sido así, que el entorno les ha empujado porque han tenido un problema determinado en su vida y la solución que les han dado, como ocurre muchas veces en la novela, son las drogas o el alcohol o las fiestas y revolcarse con desconocidos de manera, pues, sin sentirlo, básicamente. O sea, una manera de escapar del dolor mediante el hedonismo, mediante el placer inmediato y sin sentimiento. Y eso Pues es muy común, la verdad, por es desgracia. básicamente la esencia de todas estas sustancias, el entumecer, el dolor que hay por dentro, el no sentir tanto. Y que muchas veces no vuelven a ser los mismos y no lo saben dejar y no lo pueden dejar. Además que estas personas no sirve para nada decirles que lo están haciendo mal porque la mayoría son conscientes de lo que están haciendo mal. Lo que merece la pena es escucharlos. Yo he sentido que les gusta mucho sentirse escuchados y que no les juzgues con la mirada o con las palabras. Porque tienes que conocer la historia. Muchas veces han acabado ahí y ellos mismos no saben ni cómo han acabado ahí. Totalmente de acuerdo. Y yo creo que en su mayoría estamos a un paso de ser nosotros quienes caigamos en esto, porque la vida es así. La mayoría de nosotros hemos experimentado situaciones difíciles. La única diferencia es si has tenido apoyo o no. Entonces yo creo que estamos separados con ese delicado, ¿cómo se llama? Eso como aislante tan delicado, el apoyo que hayas tenido o no, tu Sí. situación económica o no, porque aunque no queramos aceptarlo, también hace falta. Entonces, yo creo que hemos estado todos en algún punto de nuestra vida muy cerca a estar nosotros del otro lado. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo que no ayuda a nadie el juzgarlos o sentarse y decir, pues déjalo de hacer cuando no es Claro. así. Hay toda una historia detrás y es una sucesión de cosas, no es solamente una la que te catapulta, según yo y lo Claro. que he experimentado también con amigos y familiares cercanos. Sí, estoy bastante de acuerdo, la verdad. Y es muy difícil. Yo personalmente creo que he tenido mucha suerte con mi entorno, porque también he tenido pues, momentos de mi vida muy complicados, pero el entorno que he tenido, amistades principalmente, y últimamente, pues estos últimos años mi pareja también, siento que han sido un entorno muy determinante, muy importante para no acabar yo cayendo también en el pozo. Sí, Tengo mucha suerte. yo también, yo creo que desde tratamientos médicos que no terminaron como hubiera querido, a situaciones también depresivas que de no haber tenido el apoyo de una familia, de una pareja o de mi hermano, yo siento que hubiera terminado también del otro lado. Entonces, sí es importante no juzgar sobre todo y si no se tienen las palabras para decirlo, simplemente no opinar. Sí, no hace falta que te metas si no, si no quieres o no sabes. Hay que saber, Ok, con ese tipo de personas hay que saber escuchar. exactamente, sobre todo escuchar y saber cómo podemos ser útiles sin estar, ¿cómo se llama? Solapando también el uso que al final del día pues termina dañándolos a ellos mismos.
Y como También tú dices, depende... No, no, termina. no, digo, como tú dices, en su mayoría ellos saben que están haciendo mal, ellos saben que se están haciendo Sí, daño, entonces es totalmente innecesario decírselos o claro. ponérselos enfrente, estás mal, porque ellos ya lo saben. Sí, ellos son conscientes y muchas veces es muy triste que muchas veces, y más en gente, a mí me da mucho más pena en gente joven, porque en gente mayor no lo he visto tanto, pero en gente de mi edad o menos, me da pena porque tiene una situación a lo mejor en casa tan complicada que su única familia es ese grupo de personas con las que se droga. Es su familia. Y es muy triste porque no les puede, o sea, las drogas, o sea, ese grupo está directamente relacionado con las drogas. Si les quitan las drogas, les tienes que quitar ese grupo. Les tienes que quitar lo único que tienen como para considerar familia y lo único que tienen para no sentirse solos en el mundo. Y es un proceso muy, muy delicado. No es fácil, es que no le veo la facilidad por ningún lado. No, es por eso que dicen que es una enfermedad, no es nada más una situación desafortunada, es como ya mencionaba, es todo una sesión de cosas que pasaron Ujú, en la vida de esta persona y no es fácil nada más. Se tiene que resolver todo ujú. lo de atrás y cuando tienes personas que te apoyan, pues es un poco más fácil, que no es nada Sí. fácil y Ujú. muchas de estas personas pues no lo tienen, es por eso que están ahí. Sí. También en este tipo de situaciones, muchas veces la persona que está inserta en una adicción muy dura, puede que haya una persona, que también es algo de lo que reflejo en la novela, porque es algo que yo he visto, pero en muchas situaciones, no solo en drogas, sino en otras cosas que no tienen por qué ser drogas, pero en situaciones de una persona que se encuentra oprimida o encerrada en algún tipo de adicción o esclavitud personal, por lo que sea, un familiar que no lo trata bien, una pareja o alguna situación del estilo, siempre hay una persona que va detrás para decirle, déjalo, tienes que dejarlo, no te está haciendo bien. Y esa persona a lo mejor no puede actuar de otra manera porque siente una afinidad muy intensa. Y al final esa persona acaba quemada porque ve que no lo consigue, ve que no deja las drogas o que no deja esa situación que podría dejar. Porque no es fácil tampoco que lo deje. Y esta persona que está siempre detrás acaba quemada y muchas veces está generando desprecio. Es muy complicado todo. Hay toda una serie, hay todo un cosmos, hay todo un mundo ahí que Sí, con diferentes personas que, que padecen, no solo padece el que está dentro del círculo vicioso, sino también los que están alrededor. totalmente, wow. Y tú sacaste un libro de todo este entorno, de todo este mundo. Bueno, es una parte de la novela, pero yo creo que es la que más Ujú. protagonismo ha cogido, la verdad. Ok, súper, está excelente. ¿Y cómo podemos conseguir tus libros? Pues actualmente por Amazon. Los tengo en Amazon y no hay más. No he intentado publicar tampoco por editorial nunca, o sea que Mm, de momento estoy en la autoedición. súper, ya. Entonces Amazon es muy accesible para adquirir tus libros. Yo creo que la mayoría de Ujú, nosotros tenemos acceso a él. ujú. También aquí abajo están tus redes sociales para los que Sí. gusten seguir más y hablar contigo sobre tu trabajo literario, si es que Ujú, así lo desean. Entonces, estás en Instagram, Instagram, Facebook, ujú, en YouTube también con tus charlas. ujú. Sí, ahora mismo estoy pensando a ver qué. Porque yo para el tema de crear contenido soy un poco patoso, también porque entre que no tengo ideas muchas veces y que durante gran parte del año estoy estudiando, pues no le dedico mucho tiempo. Ahora que es verano, estoy empezando a pensar alguna cosita para ir sacando. También estoy cogiendo extractos de la presentación que hice de la novela, estoy cogiendo extractos y estoy publicándolos por temas. Y bueno, ahora pretendo que haya un poquito más de actividad, la verdad. Sí, ya que termines tus estudios ya habrá tiempo, Ujú, pero sí, te estás dando el tiempo también de publicar y también estudiar. Se dice sí. fácil, pero no es tanto. No, no, yo tengo que aprender por mi cuenta, bueno, también gracias a tutoriales y a otras personas, sobre todo la maquetación en Word, me ha tomado años. Yo creo que ya sé hacer maquetación, ya se me da bien, pero me ha tomado mucho tiempo. Y Sí, que no es fácil, no, fácil no es. Y también manejar el Photoshop para hacer alguna portada que sea aceptable.
Yo las Sí, hago también, sencillas, pero también he tenido que aprender. sí, todo es un proceso totalmente. Ujú. Todo Y es se parte del cuenta proceso. fácil, ya. Ya a mí me tomó 6 años el poder, aprender Photoshop, la maquetación, la edición, Sí. encontrar un editor. Entonces, sí me tomó 6 años y, pues, bueno, por eso estamos aquí, porque para compartir con nuevos escritores y con otros tal vez no tan nuevos, cómo ha Ujú. sido nuestro proceso, el poder publicar, autopublicar en la mayoría de los casos, para que se Ujú. pueda aprender de nuestra experiencia y tal vez le podamos reducir el tiempo del proceso a otra persona. Uno Ujú. nunca sabe. Sí, yo lo que recomiendo es mirar tutoriales sin vergüenza y sin miedo, y los que haga falta. A mí es lo que me ha salvado, sobre todo con Word. Con Word, Sí, las secciones, los encabezados. Antes me peleaba para poner pies de página y ahora he aprendido a poner encabezados en páginas diferentes en páginas pares y en pares. Pues me ha tomado, bueno, ¿qué digo yo? Desde 2020, 2019-2020, 5 años o así, en sí, aprender a hacer algo así. pero mira, ya puedes, publicar tus propios libros. Entonces Ujú. Con una entonces, calidad que merece la pena. exacto, ha sido un proceso largo, pero muy bueno y, también la vida es aprendizaje. No siempre Ujú. se sabe todo, especialmente en estas plataformas y programas de edición que cambian cada 6 meses. Entonces, no siempre se Sí, sabe todo. claro, no siempre hay que estar renovándose, porque siempre salen herramientas nuevas o siempre hay herramientas que no conoces. Yo no domino, pero, o sea, Sí, conozco las herramientas que me vienen bien, pero no domino todo el programa. Entonces, a veces aprendo cosas nuevas todavía y lo seguiré haciendo. Al final es algo que puedo ver toda la vida. Y es muy bonito porque al final no dejas de aprender, que para mi gusto es una de las partes más bonitas del proceso, porque si no, al final si te lo dieran todo hecho con un chasquido de dedos, a mí me resulta satisfactorio. Prepararme mis sí, libros, mi todo, no sé, a mí me satisface. Es frustrante muchas veces, te tiras de los pelos porque no se descuadra una cosa, esto no sale como tienes pensado, a veces el programa es engorroso, pero al final luego es bonito, lo ves y dices, me ha quedado bien, me ha quedado como quería, o me ha quedado sí. aceptable y es satisfactorio sentir que has hecho algo por tu propio pie. Sí, no, siempre es muy, es un proceso que se disfruta, se sufre al principio cuando Ujú. no lo sabes bien, cuando no puedes producir lo que tenías en tu mente, se sufre, pero una vez que se consigue es algo bien satisfactorio. Sí, sí, es una de las mejores sensaciones. Revisarlo y decir, madre mía, me ha quedado bien, tal. Y el ir especiando cada página a ver si se me ha escapado esto o no. Y cuando ves que está todo ahí uniforme, pues es bonito porque es que lo has hecho tú, es tu trabajo Sí, y has sí, qué aprendido bien. para hacerlo. ¿Y tú qué le recomendarías a nuevos escritores que piensan apenas en escribir y todavía no alcanzan a obtener ese impulso que necesitan? A mí me hablan muchos conocidos y amigos porque tienen, ya no solo en escritura, sino también incluso en música, esa gana de publicar, esa gana de darse a conocer o de dar el paso a hacer algo para empezar a moverte. Y es algo con lo que estoy muy familiarizado, el escuchar a gente, es que me da vergüenza, es que son mis intimidades, es que no sé qué va a pensar la gente. Yo lo que siempre he pensado es que todos lo han tenido que hacer en algún momento. Todos esos grandes lo han tenido que hacer en algún momento, han tenido que compartir cosas que le han dado vergüenza, han tenido que pasar vergüenza, han tenido que escuchar cosas que no les ha gustado escuchar también. Y eso lo vas a seguir escuchando toda la vida, ya no solo al empezar, o sea, es una cosa que forma parte de todo el camino porque siempre va a haber algo o alguien que te haga sentir mal o que no le gusta lo que hagas. Depende mucho también de la intensidad con la que tú sientas esas ganas de publicar y de darte a conocer. Si es una pasión, si es un deseo, síguelo porque puedes arrepentirte de no hacerlo. También cuando sientas que es el momento, tampoco te fuerces.
Si tú ahora mismo no te ves preparado para hacer ciertas cosas, pero crees que puedes ir poco a poco con algunas cositas, pues empieza poco a poco, aunque sea pequeño, aunque sea en un núcleo más cerrado, aunque sea solo con amigos, empieza y prueba. Prueba y no tengas miedo a equivocarte porque nadie nace sabiendo y todos tenemos la obra que te he dicho al principio, la que te he dicho que la primera que escribí, que está mal escrita, la escribí en Wattpad, Caos Elemental se llamaba. Yo siempre digo, todos tenemos un caos elemental. Todos tenemos unos inicios que pueden ser mediocres, pero son bonitos, porque son lo que determinan lo que somos hoy en día. Todos han tenido, hasta el más talentoso ha tenido en algún momento ese inicio, esos primeros pasos. Y si a lo mejor hay gente virtuosa que desde el primer momento lo hace todo bien, bueno, pues ya está. Si tú no eres ese virtuoso, casi nadie lo es. No todo el mundo es virtuoso, son personas muy concretas. No significa que tú no puedas alcanzar lo que tú quieres conseguir. Es camino, es lucha, constancia, esfuerzo. Y no solo es sufrimiento, que también es una parte, y que el sufrimiento también nos enseña. Pero también es satisfacción, también es felicidad, también es sentir que estás en lo que tú quieres hacer. Es complicado desligarse del miedo a publicar. Es complicado porque depende también de la personalidad de cada uno. Hay gente mucho más tímida. Pero siempre pienso que merece mucho más la pena el ver lo que has hecho en tus manos o verlo publicado así, en música, verlo publicado, que el no hacer nada y quedarte con las ganas. Porque a la larga te vas a arrepentir, puede que no tengas tiempo en un futuro y cuando lo vayas a hacer ya no puedas hacerlo, no puedas dedicarte de la misma manera. Ya, totalmente de acuerdo. Todos empezamos así, con ese miedo al rechazo, siento yo, ese miedo de que a la gente no le guste, pero hay que empezar por algún lado. Nadie somos perfectos, o la mayoría de nosotros no empezamos siendo buenos, y no se puede mejorar si no tienes algo como base. Entonces, si en mi opinión, si hay alguien que necesita ese empujoncito, necesita saber cuándo es el tiempo perfecto para hacerlo, nunca va a llegar ese tiempo perfecto. El mejor momento es el ahora. Si tienes algo escrito, públicalo. Si tienes algo que te gustaría que a alguien le gusta, que te gustaría que alguien te diera el visto bueno, hay muchos grupos de escritores, puedes presentar parte de tu trabajo ahí, entonces hay que animarse. El tiempo perfecto no existe, el tiempo perfecto, en mi opinión, Claro. es el que estamos viviendo ahora y solo se puede mejorar cuando no eres tan bueno. Claro, y vas a estar siempre mejorando, casi siempre. Sí. Pues muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros, por haber compartido tu obra literaria, tus experiencias. Y gracias que te diste el tiempo de estar aquí. Nada, gracias a ti por concedérmela, especialmente a las horas que son por allí. Me he agradecido y muy contento de haber pasado un buen rato contigo. Sí, ha sido definitivamente una charla muy amena. Entonces, este es tu espacio. Cuando quieras volver a utilizarlo, tú sabes cómo contactarnos. Búscanos y sabes que este espacio está abierto para ti o para alguien que conozcas que le gustaría también estar aquí. Esto es para escritores y hay que aprovecharlo. Pues muy agradecido de corazón. Muchas gracias y nos vemos pronto. Nos vemos. Adiós. Pues ya escucharon, amigos, gran charla con este escritor, Pablo, que tiene una obra muy interesante. Búsquenla, ya saben cómo encontrarla en Amazon. Búsquenlo en sus redes sociales para que puedan entablar unas charlas más concretas si es que les gustaría hablar de algún tema que no se tocó en esta casi hora que estuvimos conversando. Y también a nosotros, búsquenos en las plataformas. Estamos como Amigos de la Bahía Podcast. Búsquenos en Facebook, TikTok, Instagram. Estamos en la mayoría de plataformas de video y también de audio, como Spotify, Speaker, Google Podcast,
Amazon. Si lo tuyo no es ver videos, si no tienes el tiempo, puedes escucharnos por medio de los podcasts en audio. Mientras trabajas, mientras vas por los niños, mientras haces las actividades que tengas que hacer, búscanos por ahí. Ahí estamos. Estamos como Amigos de la Bahía Podcast. Y si tú tienes a alguien que quieras recomendar o tú mismo quieres estar aquí y hablar sobre tu trabajo, búscanos en de la bahía amigos@gmail.com o si no en las plataformas sociales, mándame un mensajito por ahí y nos ponemos en contacto. Ha sido un placer haber estado aquí con ustedes. Gracias otra vez por todo su apoyo, por seguir compartiendo las historias de los escritores, seguir compartiendo los shorts también ahí por las redes sociales. Entonces, ayúdenos a distribuir el trabajo de los escritores y también el trabajo de nosotros. Si te gustaría estar aquí, mándanos un mensaje. Nos vemos en la próxima. Que tengan un excelente día. Adiós.